Dale, vamos. Em, Bueno, vamos a hablar un poco de vía biliar. Lo único, ¿se ve todo completo acá? Ahí está. No, porque a mí me sale chiquito, por eso pensaba. Bueno, un poco más que nada de resonancia va a ser, o sea, tomografía y resonancia, pero para la vía biliar la verdad que la tomografía no es el método ideal, así que más que nada como para repasar cuáles son las secuencias que uno tiene que pedir, qué es lo que vamos a ver, qué podemos encontrar. Y lo que me quedó pendiente, que me di cuenta recién anoche, es la parte de vesícula biliar. Pero bueno, por ahí vesícula están más acostumbrados a verlo. Tenemos colecistitis aguda crónica, adenocarcinoma de vesícula y no mucho más, así que bueno, eso va a quedar pendiente. Bueno, en cuanto a la vía biliar, vamos a empezar hablando un poquito de, bueno, esperen que no está desde el principio. Esperen. A ver ahí. Ahí está, ahora sí. Bueno, un poco de anatomía. La vía biliar son los canalículos que transportan bilis desde los acinos hepáticos hasta el duodeno. Dentro de eso vamos a tener la vía biliar intrahepática, la extrahepática y, bueno, la vesícula biliar, que es el reservorio de bilis. Muy importante tener en cuenta al momento de informar vía biliar y de ver vía biliar que tenemos muchas variantes anatómicas. Bien, la más común es esta que les muestro acá. Es importante tener en cuenta la localización también al momento de que uno tenga que acceder a la vía biliar, pero tenemos, lo más frecuente es que el segmento 6 y el segmento 7 formen el conducto posterior derecho, o sea, este iría por un sector posterior. El segmento 8 y el 5 formen el conducto anterior derecho y se unan para formar el conducto hepático derecho. Bien, y por otro lado, los segmentos 2, 3 y 4 se unan para formar el conducto hepático izquierdo. El segmento 1 tiene una desembocadura independiente, puede desembocar o en el derecho o en el izquierdo o más frecuentemente en la unión de los dos. Si lo vemos en una secuencia de colangio, sería esto. Bien, tenemos el anterior derecho, el posterior derecho que se unen, forman el común derecho y los segmentos 2, 3 y 4 que se unen para formar el conducto izquierdo. Los dos forman el conducto hepático común, el conducto cístico se une, por lo general implantación tercio medio o a la mitad del colédoco y forman el colédoco. En esto tengan en cuenta siempre los segmentos del hígado del lado izquierdo son más anteriores que los del derecho. Por ahí para tener en cuenta al momento de esperar o hacer una colangiografía o algo, que va a tardar un poquito más de llegar el contraste para ahí, por el cúbito del paciente, ¿no? Bueno, vía biliar extrahepática, también tenemos 1,5 millones de variaciones. La más frecuente es la que les mostré es esta, que es la que les mostré antes, que van a desembocar el anterior derecho y el posterior derecho, juntarse y hacer el conducto hepático derecho. El izquierdo se van a unir los dos, forman el conducto hepático común, se desemboca el cístico y forman el colédoco. Esa es la más común. Pero tenemos distintas variaciones, como ser que se unan los dos derechos al cístico, que desemboque el posterior derecho, perdón, en el izquierdo, que los tres formen una confluencia y un conducto hepático común, que el anterior derecho desemboque un poco por abajo para formar el hepático común y antes se unan el posterior derecho y el izquierdo. Bueno, son un montón de variaciones.
Todo esto a tener en cuenta al momento de informarlo. Bien. Y la vesícula biliar. La vesícula biliar, bueno, está junto a la superficie hepática en la región interlobal. Normalmente, obviamente, va a depender de la dilatación que tenga, pero mide entre 10 y 3,5, en 3 y 5 centímetros, perdón. La pared va a tener un espesor de entre 2 y 3 milímetros normalmente y reserva aproximadamente 50 mililitros de bilis. Va a tener un fondo, un cuerpo y un cuello y se va a unir el colédoco por el conducto cístico. El conducto cístico tiene estas dos pliegues que ven acá, que son las válvulas de Heister. Variantes anatómicas de la unión del conducto cístico también es muy importante. Bien, sobre todo porque al momento de entrar a operar los cirujanos se pueden llevar puesto algo y la verdad que cuando uno lesiona la vía biliar, que hemos visto muchas veces en pacientes jóvenes que vienen, que tienen que ponerle catéter, stent, dilatación, es como si le pusieras un cáncer al paciente en la vía biliar. Entonces es importante por ahí nosotros desde lo que podemos hacer como mucho, informar dónde desemboca el cístico, si es que tiene alguna variante anatómica, cosa de que lo tengan en cuenta al momento de realizar la cirugía. Bien. Normalmente el cístico desemboca en el tercio medio, en la pared lateral. Puede que desemboque del lado interno, puede que tenga una implantación baja como en este caso, puede desembocar el lado interno con implantación baja o bien muchas veces realizar un recorrido paralelo con el conducto hepático común y desembocar abajo. Bueno, tomografía y resonancia. La resonancia magnética o la colangioresonancia es el golpe estándar para estudiar la vía biliar. La tomografía de abdomen tiene sus limitaciones y por ahí nos sirve más para ver patologías extrínsecas, la relación con las estructuras adyacentes, estadificación en caso de procesos neoproliferativos, ¿sí? Preparación del paciente, tiene que tener al menos 4 horas de ayuno. Es muy importante tener en cuenta que el paciente tiene que colaborarnos en el estudio, por ende si es un paciente que está excitado o lo que fuere no se puede realizar, y no tiene que tener marcapasos ni dispositivos metálicos. Las secuencias que usamos, el protocolo de colangio que tenemos nosotros son estas. Es el coronal T2, que por lo general son reconstrucciones con corte de 5 milímetros, el coronal T2 fino, el axial T2 FATSAT, axial T1 y axial T1 FATSAT. El T1 y T1 FATSAT les puse ahí lava porque por general el General Electric van a ver que sale con una secuencia que no dice axial T1, sino que dice lava, flex, etcétera, porque es una secuencia que se usa dentro de la que se pueden hacer varias secuencias, pero bueno, en este caso solamente reconstruyen el T1 y el T1 FATSAT y son los que nos mandan. Y la secuencia de colangio radial. Este es un corte del coronal T2. Bien, acuérdense que el T2 van a tener cortes gruesos y cortes finos. Los cortes finos son sobre la vía biliar y ayudan a ver todo el recorrido de la vía biliar. Bien, este es un axial T2. Acuérdense, siempre van a tener los líquidos que brillan en T2, hiperintensidad de la grasa también, y este es un T2 FATSAT. ¿Sí? Van a seguir teniendo como brillan los líquidos y ayuda muchísimo para ver la vía biliar. Acá abajo tenemos un T1 y un T1 FATSAT. Bien. En el T1 a veces va a depender de la cantidad de pigmentación de la vesícula, la intensidad con la que la vean. Nunca se va a ver tan intensa como en el T2, pero pueden verla un poquito más, con más intensidad a veces. Y el T1 FATSAT. Y por último, la reconstrucción de colangio, que se hace con secuencias potenciadas en T2, se hacen cortes radiales sobre la vía biliar y se realiza la reconstrucción. Normalmente no usamos inyección de contraste
eso me estaba olvidando de decirles, salvo que sea necesario, en todo en realidad, o sea, si vemos lesiones por ahí que pueden necesitar un FAS, un FREFASE, o si pueden necesitar contraste, eso lo vamos agregando en el momento nosotros. Por ahí el contraste nos puede servir en el caso de tener alguna obstrucción en la vía biliar que nos llame la atención, que pueda llegar a ser un proceso primario, o para diferenciarlo en el caso de que tenga alguna estenosis y ver qué tipo de renal se tiene, o si vemos también lesiones en el hígado. Bueno, dentro de las patologías tenemos obstructivas y no obstructivas. Dentro de las patologías obstructivas vamos a tener estenosis y litiasis principalmente, y dentro de las estenosis tenemos patologías malignas y patologías benignas. Vamos a empezar con las benignas. Por lo general vamos a ver una imagen de un engrosamiento parietal leve, homogéneo, concéntrico, y la extensión en general es corta, no suelen ser mayores a 2 centímetros las extensiones, y no suelen haber evidencia de lesiones sólidas. Pueden ser postquirúrgicas, que aparecen meses o años después, que es un estrechamiento homogéneo de un segmento corto con un engrosamiento parietal concéntrico. Por lo general, a estas lesiones también se las clasifican para poder tener después una conducta quirúrgica o no. Y va a depender del grado de dilatación supraestenótica. Para eso tenemos lo que se llama la clasificación de Bismuth. Tenemos del tipo 1 al tipo 5 y va a depender, como les dije, de dónde esté la lesión. Lesión a más de 2 centímetros de la circunferencia de los conductos, la tipo 2 a menos de 2 centímetros de la circunferencia, la tipo 3 es la que coincide con la lesión en los conductos hepáticos, la 4 destrucción de la confluencia, conducto hepático derecho e izquierdo separados, o el 5 compromiso solo de la rama sectorial derecha del coridoco. Acá pueden haber estenosis o también a veces pueden haber fístulas que se realicen postquirúrgicas. Y para las fístulas también lo que ayuda son los contrastes específicos, que no lo usamos mucho nosotros, la verdad, porque con esos podés ver bien la vía biliar y la fuga de contraste. Y patologías inflamatorias, dentro de las patologías inflamatorias vamos a tener la colangitis. Colangitis esclerosante primaria se asocia por lo general a la enfermedad inflamatoria intestinal, es poco común y tienen estos pacientes un mayor riesgo de colangiocarcinoma. Aproximadamente está en el rango etario que las enfermedades inflamatorias, un rango etario aproximadamente de 40 años, y lo que hace es producir múltiples estenosis en la vía biliar que le terminan confiriendo este aspecto de arrosariado, y el estadio final de esto es la cirrosis. Bien. Suele verse un tracto biliar marcadamente distorsionado, atrofia de todo el hígado, con excepción del lóbulo caudado. La imagen es esta. Si ven que tienen múltiples estenosis, la vía biliar, todo con un aspecto arrosariado. Por lo general, el estadio final de esto, como les decía, es la cirrosis. Lo van a poder distinguir de otro tipo de cirrosis porque en este caso es todo el hígado el que se va a ver hipotrofiado. Ahí está, me costó. En cambio, en la mayoría de los otros tipos de cirrosis, el lóbulo hepático izquierdo suele tener una hipertrofia. Entonces, como para tener en cuenta eso, otro de los hallazgos que van a encontrar es edema periportal y inflamación de los ganglios y múltiples adenomegalias, como en este caso. Entonces, con la colangitis esclerosante primaria. Y dentro de patologías infecciosas, la colangitis bacteriana, que es infección bacteriana del árbol biliar, en general es por bacilos gram negativos y en su mayoría se relaciona con litiasis o con obstrucción de la vía biliar. La clínica, por lo general, se da con la clínica, la tríada de Charcot: fiebre, dolor abdominal en el cuadrante superior derecho de ictericia, en el 40% de los casos, y a veces se le agrega shock y delirio, que es el pentol de Raynaud.
Tiene múltiples etiologías en realidad, puede ser la colangitis bacteriana, la colangitis piógena recurrente, parasitarias, que eso suele ser más bien en Asia, pero hay casos de parásitos adentro de la vía biliar, las relacionadas con el VIH o las bacterianas, como ser las relacionadas también con hepatitis C, hepatitis B. Este es más o menos un cuadro con los tipos, las presentaciones clínicas, los hallazgos en el parénquima y los tratamientos. Bien, eso es de manera más bien anecdótica. Y dentro de las imágenes, por ejemplo, bueno, este es un caso del sanatorio, un paciente que había tenido una papilotomía endoscópica por litiasis, después hizo una litiasis residual, se le colocó una stent, hizo colangitis. Y lo que tienen que tener en cuenta siempre, que me está olvidando de decirle, es que en el caso de las colangitis bacterianas, por lo general se asocian a abscesos hepáticos. Van a ver cómo tiene una dilatación de la vía biliar y estas imágenes redonditas que son abscesos hepáticos, se pueden ver acá también, son todos microabscesos. Y en esta la vía biliar dilatada con múltiples abscesos hepáticos también, que este es un T2. Fatser. Bueno, y dentro de las estenosis malignas, volviendo, tenemos el colangiocarcinoma y el carcinoma ampular. Todos estamos hablando de patologías que sean propias de la vía biliar. Obviamente van a haber patologías malignas como ser un carcinoma de cabeza de páncreas o algo que también va a estenosar la vía biliar y también nos va a producir complicaciones de ese nivel. Pero hablando de las propias de la vía biliar que se originen ahí, son estas, ¿sí? Bueno, el colangiocarcinoma son tumores epiteliales malignos que surgen del árbol biliar. La edad media de presentación suele ser aproximadamente 65 años. Factores de riesgo: la enfermedad de Caroli, que ya la vamos a ver ahora en un ratito, los quistes de colédoco, coledocolitiasis, colangitis fluorescente primaria, piógena recurrente, cirrosis, toxinas, infecciones virales, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad poliquística del hígado, enfermedad por trematos, o sea, por parásitos, y hepatolitiasis. Tiene presentaciones en distintos lugares, puede ser en los conductos intrahepáticos, en el ilio, que es el tumor de Claskin, que se ve en un 70%, y los extrahepáticos. Los intrahepáticos, que son los menos frecuentes, en general se presentan como colangiocarcinomas formadores de masa. Perdón, acá voy a volver. Estas son las formas de presentación que tiene. Tipos formadores de masa, intraductal, un crecimiento que pueden ser con pólipos o imágenes endoluminales, que es el menos frecuente, digamos, y el periductal infiltrante. Perdón, me había olvidado de ese. Y ahora sí, hablando de los intrahepáticos, con angiocarcinomas formadores de masa, tienen baja densidad de las exploraciones sin contraste y tienen un realce periférico menor heterogéneo. Y en las adquisiciones en tiempo tardío van a ver que toman más contraste y todo va a depender del realce de la fibrosis central que tenga. Dilata los conductos biliares distales, raramente produce trombosis y da una atrofia hepática lobar o segmentaria. Otro dato muy importante es la retracción que suele producir sobre la superficie hepática, como en este caso, y fíjense que esto es en un tiempo, es una tomografía, ¿no? En un tiempo arterial y en un tiempo tardío. Fíjense cómo tiene un realce periférico que se empieza como a llenar, digamos, a nivel central. Esto es característico del colangiocarcinoma, ¿sí? Sobre todo con la retracción. Y esta es una imagen de, ahí se los amplio más. Y esta es una imagen de una ecografía y de cómo produce la lesión. ¿Ven que realmente es una masa que está dentro del hígado? Bueno, eso es con el intrahepático. A veces ese se puede combinar un formador de masa con crecimientos intraductales también o periductales. Pueden haber combinados adentro del hígado. Los tumores iliares o el tumor de Claskin
Por lo general son infiltrantes y periductales, regiones de engrosamiento de la pared del conducto del parénquima periductal con alteración del calibre del conducto afectado. Suelen ser más largas que las estenosis benignas, o sea, más de 2 centímetros, hay un problema acá con el signo, y muestran realce de contraste. Dentro de la clasificación, se clasifica según la clasificación de Bismuth, que puede ser la lesión que esté limitada al conducto después de la confluencia, que comprometa la confluencia de ambos conductos, el hepático izquierdo y el derecho, y el común. El 3A va a comprometer al hepático derecho y al hepático común. El 3B va a comprometer al hepático izquierdo y al hepático común. Y el tipo 4 va a comprometer a ambos, la emergencia de ambos. Estas son algunas imágenes. El tipo 1, como decíamos, va a comprometer solamente al hepático común, o sea que no va a tener ningún tipo de compromiso sobre la división de los conductos derecho y izquierdo. Este sería un tipo 2. Fíjense que los conductos derecho y izquierdo están libres y acá empieza una masa que produce una estenosis a ese nivel, que la masa sería todo esto. Este sería un tumor de Klatskin tipo 2. Y tipo 3 no encontré, pero este ya es un tipo 4, que se ve bien cómo están las ramas, la rama izquierda, y estas dos serían las ramas que se juntan para formar la derecha, digamos, la posterior y la anterior. Y fíjense cómo está infiltrado por toda esta masa. Esto ya sería un Klatskin tipo 4. Este es en un corte axial, la misma tomografía en un T2. Fíjense la extensión de la masa y cómo compromete y amputa directamente la vía biliar. Y los extrahepáticos son menos frecuentes que los de Klatskin, obviamente, se originan por debajo del conducto cístico. La sintomatología que suele dar también es una sintomatología tardía, porque va a depender del grado de obstrucción que realice y de la dilatación que produzca a nivel ascendente. Y se va a manifestar obviamente con los síntomas de dolor abdominal, ictericia, acolia, coluria, prurito. No encontré imágenes, la verdad, de colengio, así que bueno, les pongo de esta manera esquemática que van a tenerlo acá distal. Este paciente debe tener una colecistectomía, por eso no tiene esa marca metálica y no tiene la vesícula, pero es en el sector distal. Y por otro lado, el carcinoma ampular, que es el carcinoma a nivel de la ampolla de Vater. Suele tener mejor pronóstico porque la sintomatología que da es más temprana y se va a ver como una lesión a nivel de la ampolla de Vater, justamente de la unión de los dos conductos y el duodeno. Fíjense acá en este corte coronal, tenemos una imagen redondeada en este nivel, que a veces se puede complementar para ver esta imagen con inyección de contraste, o incluso a veces se puede usar la IFU también, pero va a depender mucho del tamaño que tenga. Y este es un corte axial. Fíjense acá lo mismo, es esta lesión levemente hipointensa que compromete la ampolla de Vater. Es más difícil de verlos, hay que estar más atento cuando son chiquititos, ¿no? Hay que estar más atento y siempre hay que sospechar este tipo de patología para poder encontrarla. Bueno. Vamos a seguir con las litiasis. Las litiasis pueden estar en el colédoco o en el conducto hepático común, pueden ser asintomáticos o sintomáticos, y lo que forman es un defecto de relleno endoluminal, mejor visualizada en las secuencias T2. La coledocolitiasis crónica predispone a estenosis biliares, colangitis y colestasis y cirrosis biliar. Y el diagnóstico diferencial se va a hacer con burbujas de aire, parásitos, artefactos o compresiones vasculares. Muchas veces hay compresiones vasculares que se ven como defectos endoluminales en la resonancia
que pueden plantear un problema porque se lo puede confundir con litos. Ténganlo en cuenta siempre. Sobre todo la rama hepática a veces hace una curva, o la cística, y se superponen al conducto colédoco y puede dar errores. Bueno, este es un T2 y acá van a ver estas imágenes endoluminales redonditas que ocupan la luz del colédoco. Obviamente no siempre son tan evidentes, por lo general vamos a ver una vía biliar que no está tan dilatada y una o dos imágenes endoluminales en el sector distal, pero a modo grosero se ven así. Perdón. Otra imagen, esta es un poquitito más normal, digamos, se ve una imagen chiquitita de efecto de relleno en el tercio distal del colédoco, que en este caso produce una dilatación ascendente del mismo. Y acá vamos a hablar también del síndrome de Mirici. Es poco frecuente, pero es un fenómeno en el que el impacto de un cálculo en la vía biliar o dentro del cístico produce una compresión de la vía biliar extrahepática. Fíjense en este caso cómo está impactado el cálculo en la parte distal y eso va a producir una estenosis en la vía biliar. En la clasificación de Sendes, que según eso se va a manejar según el tipo de síndrome de Mirici, tenemos tipo 1, que es compresión extrínseca del hepático común, 1A, cálculo biliar impactado en el cuello de la vesícula o del cístico, el 1B, si el cístico está ausente, el 2, si es que tiene erosión de la pared, y formación de fístula, colecisto coledocal, tipo 3, hasta 2/3 de la circunferencia está involucrado, tipo 4 y tipo 5. Eso es solamente para clasificarlo. Es muy poco frecuente, pero puede llegar a encontrarse. Y bueno, ya lo último, patologías no obstructivas. Dentro de las patologías no obstructivas vamos a tener dilataciones, entre ellas la enfermedad de Caroli, que ya la hemos nombrado, y los quistes colegocianos. La enfermedad de Caroli es una enfermedad autosómica recesiva, que es una malformación congénita de la placa ductal. Se asocia mucho a la enfermedad renal poliquística o riñón en esponja. Y tenemos distintos tipos de afectaciones. Puede afectar a los grandes conductos, que en general es la enfermedad de Caroli. Si afecta a los pequeños conductos, va a ser la fibrosis hepática congénita. Y si tenés los ambos, vas a tener los pequeños conductos que te van a dar la fibrosis más la afectación de los grandes conductos van a formar el síndrome de Caroli. Vamos a tener el signo del punto central, que va a ser ramificaciones de las venas porta que se van a ver. Puede haber dilatación extrahepática y las complicaciones son litiasis intraductal, colangitis, abscesos, cirrosis y el colangiocarcinoma, que también dijimos que lo predispone. Esta, por ejemplo, es una imagen de una tomografía que tiene las dilataciones quísticas estas, que en realidad son dilataciones de la vía biliar, con malformación de la placa, y el riñón con una enfermedad también poliquística. Este es el signo del punto central. Como les decía, esta es una fase portal, entonces se ven estas pequeñas formaciones que son ramas de la vena porta que quedan adentro de las dilataciones de los conductos biliares, y esto es también una enfermedad de Caroli en un corte de resonancia, en un T2. Y los quistes colegocianos, que son dilataciones quistivas también congénitas del lambo biliar, incidencia es muy baja, el 60% se diagnostica antes de los 10 años y tiene una predilección por el sexo femenino. Hay distintos tipos. El tipo 1 representa un 80-90%, que va a ser una dilatación de la vía biliar extrahepática. Perdón. Esta sería la normal, este es el tipo 1. El tipo 2 son divertículos verdaderos de la pared del colédoco. El tipo 3 pueden ser a nivel distal o bien pueden ser colédococelias, digamos,
que son quistes próximos al duodeno, tipo 4, que van a combinar una dilatación de la vía biliar extrahepática y pequeñas dilataciones de la vía biliar intrahepática, y la tipo 5, que va a tener quistes intrahepáticos, que es la enfermedad de Caroli, que es la que acabamos de ver, digamos. Bueno, algunas imágenes. Este sería un tipo 1. Este también, un quiste de coledoco tipo 1. Este es un tipo 3. Esta es una imagen de con inyección de contraste bajo radioscopía, ¿sí? Y acá esta imagen que se ve es el colédoco cele, que estaría en el sector distal, próximo al duodeno. Y este sería un tipo 4, con dilatación de la vía biliar extrahepática y dilatación de la vía biliar intrahepática. Bueno, chicos, eso sería lo último. La hice bastante corta, no quise irme demasiado por las ramas porque si no es un tema largo, te digo, sí, la verdad que hay un montón de cosas para hablar. Pero bueno, espero que dentro de lo que es la vía biliar en sí les haya quedado más o menos claro cuáles son las patologías que tienen que buscar y ahí les voy a compartir. Y cuáles son las secuencias que tienen que pedir. No sé si alguno quiere preguntar algo, agregar algo. Nada más. Bueno, espero que se haya entendido. Listo, eso.